Hola amigos, yo soy Leonardo y hoy quiero tejer contigo. Yo voy a seguir avanzando con esta toquilla que tengo entre las manos y que muy pronto te voy a compartir aquí en el canal. Hoy no quiero enseñarte cómo se hace. Hoy quiero simplemente que tejamos juntos. Imagina por un momento que estamos en tu espacio favorito, prepárate un café, un té y es buen momento para buscar ese proyecto que tienes a medias, ese que acabas de comenzar o incluso ese tejido que llevas semanas prometiéndote terminar. Acomoda tus lanas, toma tus agujas y vamos a tejer. Porque mientras nuestras manos hacen algo que conocen tan bien, hoy quiero que hablemos de algo que probablemente todos los que creamos o tejemos hemos sentido alguna vez. Ese momento en el que las ideas parecen desaparecer, a lo que llamamos actualmente el bloqueo creativo. Aunque quizás hoy podamos descubrir que las ideas nunca desaparecen realmente, y que quizás solamente tenemos que volver a aprender a mirar. Pero bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles algo. En el video anterior de este tipo, estuvimos hablando sobre lo que la ciencia ha descubierto acerca del tejido. Hablamos de nuestra mente, de nuestras manos y de lo que ocurre mientras repetimos una puntada después de otra. Después de publicar ese video, sucedió algo que para mí fue todavía más bonito. Comencé a leer sus comentarios y noté que detrás de cada comentario apareció una historia. Ustedes me compartieron de pérdidas, de personas que ya no están, de mamás, de abuelas y de momentos difíciles, de etapas de la vida en las que unas agujas y un poco de lana terminaron convirtiéndose en algo mucho más importante de lo que alguna vez imaginaron. Algunas personas me compartieron que el tejido les ayudó a atravesar un duelo, otras que encontraron en el tejido compañía. Incluso hubo personas que me compartieron que aprendieron a tejer porque alguien muy querido les enseñó. Y ahora, cada vez que toman las agujas, sienten que de alguna manera vuelven a encontrarse con esa persona. Y quiero decirles algo, que he leído sus comentarios, he leído sus historias y muchas se quedaron conmigo. Porque a veces olvidamos que detrás de una pantalla hay alguien viviendo una historia completamente distinta a la nuestra. Quizás tú estés viendo este video mientras atraviesas una etapa maravillosa. O quizás llegaste aquí precisamente porque necesitabas 20 minutos para no pensar en todo lo demás. No lo sé eso, pero lo que sí me gustaría es imaginar que durante este pequeño momento estamos compartiendo algo. Tú desde tu espacio, yo desde el mío, dos personas probablemente separadas por kilómetros o incluso mares y continentes, haciendo exactamente lo mismo y algo que nos gusta a los dos. Tejer. Y es por eso que el tejido puede llegar a significar tanto, ya que algunas veces tejemos prendas y otras veces sin darnos cuenta estamos tratando de reconstruirnos un poquito a nosotros mismos. Y hablando de reconstruir, quiero hablarte de creatividad, porque seguramente alguna vez te ha sucedido que tienes lanas, tienes agujas, tienes cientos de imágenes guardadas, o has pasado por todo internet viendo tutoriales, o tienes revistas, incluso algo que actualmente escasea mucho, tienes tiempo. Pero el problema aquí es que no sabes qué hacer, nada te emociona, empiezas con algo, lo miras, lo deshaces, intentas cambiar de lana, buscas otro punto, vuelves a empezar, y después de un rato terminas preguntándote, ¿será que ya no tengo ideas? Bueno, pues quiero compartir que yo también he estado en ese momento. Y personalmente, yo durante mucho tiempo pensé que cuando eso sucedía tenía que buscar todavía más. Más patrones, más fotos, más prendas, más tejidos. Pero comprendí algo en ese momento. Quizás cuando sentimos que se nos acabaron las ideas, no necesitamos mirar más. Más bien, necesitamos mirar de forma diferente. Con esto quédate. Porque la inspiración no vive únicamente dentro de una madeja, está afuera. Está ocurriendo todo el tiempo. El problema es que muchas veces pasamos frente a ella demasiado rápido. Por ejemplo, pensemos en los colores. Voy a tratar de hablar en plural porque estamos los dos conversando. Por ejemplo, hoy te aseguro que viste muchas combinaciones. Quizás la de una pared, no sé, se me ocurre un color terracota junto a una puerta verde, porque son mis colores favoritos. O en tu desayuno con una taza blanca sobre una mesa de madera oscura. En el mismo cielo, un cielo azul, un cielo grisáceo y como fondo los árboles.
o las flores amarillas que van creciendo entre hojas profundamente verdes. En los edificios antiguos en tonos crema mientras el sol de la tarde los vuelve dorados. Bueno, pues todo esto se puede convertir en un tejido, porque elegir colores no siempre debería comenzar frente al estante de una tienda de lanas. A veces debería comenzar simplemente mirando alrededor. Por ejemplo, alguna pregunta que tampoco debería de ser es como, ¿qué colores combinan? Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿qué quiero sentir cuando vea esta prenda? Porque fíjense que los colores también tienen memoria. Hay colores que nos llevan a lugares. Hay un verde, por ejemplo, que te puede recordar a tu infancia. Los amarillos que parece la cocina de la abuela. Un azul inevitablemente les recuerda algún viaje. Un café que parece tener olor de la tierra cuando acaba de llover. Entonces dejamos de elegir colores solamente porque combinan y empezamos a elegir porque significan algo. Eso ya depende del significado que nosotros le demos y el contexto creativo que nosotros imaginemos. Posteriormente están las texturas. Aquí quiero proponerte algo y cuando termines este video mira a tu alrededor. Pero miren realmente, por ejemplo, observen la madera, observen una pared, una canasta, la corteza de un árbol, una piedra, una pieza de cerámica, no sé, las plantas, bueno, todo, o sea, todo lo que ustedes imaginen, observen o lo que quieran mirar o lo que más les guste. Y noten que todo tiene una textura, todo tiene ritmo, todo tiene pequeñas repeticiones. Cuando aprendemos a mirar esas cosas con ojos de tejedor, eso quiero que lo pongan como en sus frases favoritas, ojos de tejedor, ocurre algo maravilloso. Comenzamos a traducir el mundo a puntos. Por ejemplo, una corteza irregular puede convertirse en un relieve. Las líneas de una hoja pueden transformarse en un calado. Las ondas del agua pueden convertirse en una secuencia. Una cesta puede inspirarnos un punto entrelazado. O incluso el mismo punto cesto, el mismo punto canasto, el mismo punto ladrillo. Y creo que ahí vienen de la mano la arquitectura y el tejido. Una piedra puede convertirse en volumen y entonces comprendes que quizás nunca te faltaron ideas. Simplemente estaban escondidas en lugares donde todavía no habías pensado en buscarlas. A mí me parece muy interesante mirar la arquitectura. Yo creo que es una de mis partes favoritas de cuando viajo a cualquier lugar, incluso en mi misma localidad. La próxima vez que camines por una ciudad, levanta un poquito la mirada. Vas a mirar hacia las ventanas, los balcones, las columnas, los arcos, las puertas, las escaleras, los mosaicos, las fachadas, quizás una iglesia antigua, en los vitrales, en las geometrías, y las geometrías son importantísimas en la construcción de alguna prenda. En cómo una figura se repite una y otra vez hasta construir algo enorme. ¿No hacemos nosotros algo parecido? Un punto puede parecer insignificante, pero lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos hasta que un día tenemos una prenda completamente hermosa en nuestras manos. Quizás por eso la arquitectura y el tejido no están tan lejos. Aquí es donde te vas a dar cuenta que ambos comienzan con pequeñas estructuras que al repetirse terminan llegando a algo mucho más grande. Luego, también por supuesto, y no podía quedar afuera, está la moda. Pero no quiero que mires solamente prendas tejidas. Vamos a observar un poquito más allá, vamos a tener perspicacia. Observa siluetas, volúmenes, proporciones. Mira cómo cae un abrigo, dónde termina una manga, qué sucede cuando un hombro cae unos centímetros, cómo cambia completamente una prenda cuando el cuello es enorme o cuando prácticamente desaparece. Quizás ves una camisa y pienses, ¿qué pasaría si llevo ese cuello a un cardigan o a un abrigo? Y si intento reconstruir esa silueta con lana, eso, amigos, es crear. No necesariamente inventar algo desde cero, sino mirar algo existente, hacerlo pasar por nuestra imaginación y permitir que salga convertido en otra cosa. Eso se los dejo yo como tarea y sobre todo que no tengan miedo a experimentar y hacer caso a sus pensamientos porque ese es el encanto del diseño y eso es el encanto de tejer.
Una de mis partes no tan favoritas, pero que también ayuda, es el cine, la televisión y las series. Fíjense que a veces pensamos que solamente podemos inspirarnos en el vestuario, pero probemos quizás mirando un poquito más allá. Miren los escenarios, las casas, la iluminación, los objetos, los colores o incluso la época en la que se desarrolla la serie o la película. Porque cuando ustedes vean un poquito más a fondo, se van a dar cuenta que hay películas que parecen estar hechas en colores cálidos. Otras parecen vivir permanentemente bajo un cielo grisáceo. Algunas tienen una estética tan particular que podríamos reconocerlas viendo solamente una habitación. Ahora imaginen algo. ¿Cómo sería tejer una película? Eso es bien interesante. En algún momento se habían hecho esta pregunta. ¿Cómo sería tejer una película? No hablo de copiar el suéter de un personaje, sino tejer la sensación que está en que la película te dejó. Por ejemplo, si esa historia te pareció nostálgica o te pareció romántica. Si te pareció nostálgica, por ejemplo, pudieras utilizar colores apagados, fibras suaves, prendas que parecen haber existido toda la vida. Incluso con esas imperfecciones, esas roturas, que muchas veces tenemos un blanco y negro con ese tema, ¿no? De, ¿para qué voy a tejer un suéter si voy a darle ese aspecto de avejentado y roto? No tiene sentido. Pero quizás atrevámonos a salir de ese molde y de ese círculo y experimentar con nuevas texturas y darle a esa prenda una historia y una sensación. Por ejemplo, si la película te hizo sentir libertad, quizás sería algo ligero, amplio, imperfecto. Hace años, yo cuando tejí un suéter, Marina Torreblanca precisamente hablaba de eso, de algo rebelde y honesto, de la honestidad de nuestro tejido y de la imperfección, y de cómo la imperfección también es parte del encanto de la vida y del encanto de lo tejido a mano y de lo artesanal. Ahora, si la película o la serie que estaban viendo les transportó como al campo, pues quizás aparezcan texturas, fibras naturales, trenzas, colores, tierra. Eso a mí, en lo personal, me parece muchísimo, muy interesante, porque ya no estoy copiando una imagen, estoy intentando convertir una emoción en un tejido. Y quizás ahí está una de las cosas que más bonitas de llegar. Todos podemos mirar exactamente la misma película, pero ninguno imaginará la misma prenda. Todos podemos mirar el mismo árbol, pero alguien verá el verde, otra persona verá las ramas, otra persona verá la textura, y alguien más quizás recuerde el árbol que estaba fuera de la casa de sus abuelos, y eso es lo que vuelve personal a la creatividad. No solamente aquello que vemos, sino todo lo que hemos vivido antes de mirarlo. Por eso, si estás atravesando un bloqueo creativo, quiero proponerte algo. Deja de intentar hacer algo bonito. Sí, por un momento. Deja de intentarlo. Toma restos de lana, colores que jamás juntarías, unas agujas y empieza. Sin proyecto, sin expectativas, sin preguntarte qué vas a hacer con eso. Haz una muestra, cambia de punto, equivócate, haz combinaciones de texturas, desliza, vuelve a empezar, hazla, deshazla, porque todos nos hemos acostumbrado tanto a querer que todo tenga un resultado que a veces olvidamos algo fundamental. Crear también es jugar. No todo tiene que convertirse en una prenda. No todo tiene que publicarse. No todo tiene que ser perfecto. No todo tiene que gustarle a alguien. Hay cosas que pueden existir simplemente porque necesitábamos descubrir qué sucedería si así las hacíamos. Y quizás aquello que parecía un error termine convirtiéndose en una idea. También puedes crear tu propio archivo de inspiración, una libreta, una carpeta, un tablero de Pinterest, pero intenta llenarlo de cosas que no sean solamente tejido. Guarda fotografías de puertas que te gustaron por sus colores, por su textura, un edificio porque te llamó la atención su geometría, una flor, la escena de una película, una textura, una prenda antigua, una pintura, un paisaje, incluso una fotografía borrosa que tomaste durante un viaje. O sea, no necesitas saber inmediatamente qué vas a hacer con todo eso, tú simple y sencillamente guárdalo. Porque algunas ideas necesitan quedarse un tiempo con nosotros antes de convertirse en algo. Y aquí quiero que hagamos una pequeña pausa.
Mira tu tejido. Mira cuánto has avanzado mientras hablábamos, puntada tras puntada. Probablemente no notaste exactamente en qué momento comenzó a crecer. Y creo que muchas cosas en nuestra vida funcionan de la misma manera. A veces queremos ver resultados inmediatamente. Queremos saber hacia dónde vamos. Queremos tener el patrón completo. Queremos saber cómo termina todo. Pero la vida rara vez nos entrega las instrucciones completas. Muchas veces solamente tenemos suficiente información para hacer la siguiente puntada y quizás eso sea suficiente. Porque una puntada parece pequeña, pero después viene otra y otra y otra, hasta que un día miras hacia atrás y descubres todo lo que construiste. Así que si hoy se sienten bloqueados, si sienten que no tienen ideas, si llevas semanas sin tocar tus agujas, o incluso si hay algo fuera del tejido que tampoco sabes muy bien cómo resolver, no necesitas tener todas las respuestas hoy. Tal vez solamente necesitas comenzar a hacer una muestra, tomar una fotografía, salir a caminar, ver una película, abrir una revista vieja, observar tu casa, mirar el cielo, recordar, experimentar y permitirte sentir curiosidad otra vez. Porque quizás la creatividad nunca se fue. Quizás estabas esperando a que dejara de buscarte desesperadamente, para que pudieras volver a encontrarla en esas cosas pequeñas. Y hoy quiero dejarte esta reflexión. No tengas miedo de llegar a algo que todavía no sabes explicar. No tengas miedo de utilizar un color que normalmente no usarías. No tengas miedo de deshacer. No tengas miedo de comenzar nuevamente. Y sobre todo, no tengas miedo de hacer algo diferente a lo que los demás esperan de ti. Porque aprender una técnica puede enseñarte a tejer. Un patrón puede enseñarte a construir una prenda. Pero llegará un momento en el que tendrás que escuchar algo que ningún libro puede decirte, tu propia mirada. Esta forma particular que tienes de entender los colores, las texturas que te emocionan, los lugares que te recuerdan, las películas que te marcaron, las personas que amaste, las casas donde viviste, los paisajes que alguna vez viste. Todo eso también está presente cuando creas. Y aunque no te des cuenta, y quizás por eso ninguna pieza hecha verdaderamente desde nosotros puede repetirse exactamente. Porque no tejemos solamente con lana, también tejemos con todo aquello con lo que hemos vivido. Así que sigue observando, sigue experimentando y sobre todo sigue equivocándote. Deshaz cuando sea necesario, empieza todas las veces que quieras, porque una madeja puede convertirse en miles de cosas, pero necesita unas manos dispuestas a imaginar. Y quizás también nosotros somos un poquito así. No siempre sabemos exactamente en qué nos estamos convirtiendo. No tenemos el patrón completo. A veces avanzamos, a veces deshacemos. A veces descubrimos que aquello que creíamos un error simplemente nos estaba mostrando otro camino. Y antes de irnos, quiero preguntarte algo. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De la naturaleza? ¿De la arquitectura? ¿De la moda? ¿De alguna película? ¿De tu infancia? ¿De las prendas que hacía tu mamá o tu abuela o de algún lugar que visitaste hace muchos años? Cuéntamelo en los comentarios, porque después de leerlos en el video anterior, entendí que este espacio puede ser mucho más que un lugar donde aprendemos a tejer. También puede ser un lugar donde compartimos nuestras historias, donde recordamos y donde nos acompañamos. Yo voy a seguir avanzando con mi toquilla, tú sigue con tu proyecto. Termina tu café y antes de que se enfríe, gracias por regalarme este ratito para tejer contigo. Soy Leonardo y recuerda, tal vez la inspiración no siempre llega cuando la buscamos. A veces aparece cuando hacemos silencio, levantamos la mirada y descubrimos que el mundo lleva todo ese tiempo intentando mostrarnos algo. Solo había que detenernos y aprender a mirar. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces.